Ciudad del Este es conocida por su comercio, su movimiento y sus oportunidades. Pero detrás de cada empresa, detrás de cada negocio que abre sus puertas, detrás de cada marca que hoy es un éxito, hay una historia que casi nadie conoce. Historias de personas que empezaron con dudas, con miedo, con pocos recursos, pero con una visión clara. Porque esta ciudad no solo es conocida por su comercio, es conocida por algo mucho más poderoso, su espíritu emprendedor. Y porque cada empresa tiene una historia y cada historia puede inspirar a alguien más. Soy Cris Caballero y te doy la bienvenida a Historias de Empresarios Reales. Hay ciudades donde el espíritu emprendedor se aprende desde la infancia. Ciudad del Este es una de ellas. Entre comercios, calles llenas de movimiento y familias que trabajan cada día para salir adelante, muchos niños crecen viendo de cerca el valor del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Nuestra invitada de hoy vivió esa realidad desde muy pequeña. Acompañando a su madre, una mujer comerciante, comenzó a trabajar cuando tenía apenas 8 años de edad. Y aquellas primeras experiencias le enseñaron no solo el valor del trabajo, sino que también sembraron en ella una mentalidad emprendedora que con el paso de los años marcaría el rumbo de su vida. Lo que comenzó entre el estudio, el deporte y el trabajo terminó convirtiéndose en una pasión por la ingeniería y más adelante en el nacimiento de una empresa que hoy es sinónimo de excelencia, innovación y visión de futuro. Hoy vamos a conocer la historia de la empresaria, fundadora y CEO de GB Constructora, Stephanie Garcete. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Súper bien, adelante. Muchas gracias por recibirnos. Un gusto compartir contigo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y adelante. Gracias. Momento especial para un café. Muchas Sí, claro gracias. que sí. Y entonces, Stephanie, vamos a partir desde el inicio, desde el principio. Antes de convertirte en fundadora de GB Constructora, ¿quién era Stephanie y qué soñabas cuando empezabas tu carrera como ingeniera? Dios mío, era una niña, yo creo que una niña tímida, ¿verdad? En el comienzo. Mis padres me ayudaron mucho en esa parte porque me comenzaron a llevar al teatro y ahí mi mente comenzó a volar. Quería ser actriz, quería ser veterinaria, deportista, hice deporte también mucho tiempo. Entonces era una niña muy soñadora y todo lo que hacía me dedicaba al 100%. Creo que me describo o me describiría la niña que fui y que seguro que está todavía dentro mío como una niña muy soñadora. Muy soñadora. Trabajé también desde muy chica, entonces era muy trabajadora, soñadora, le encantaban los deportes. Sí, wow, multitalentosa. Eso era. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a iniciar tu carrera como ingeniera? ¿Qué fue lo que te hizo decidir a tomar ese rumbo? A los 17 años fue mi primer contacto con la ingeniería, vamos a decirle. No, yo no había, mi familia, nadie nunca se dedicó a ese rubro. Entonces mi primer contacto fue en aquel entonces con la obra de Salema. La obra de Salema inició y luego dio una pausa, vamos a decirle, y luego continuó después de muchos años. Pero una vez, a los 17 años, yo ya trabajaba en una aguatera, me gustaba ese trabajo, pero no sentía algo, vamos a decirlo, no sentía la chispa. Pero una vez, viendo la obra de Salema, el movimiento de suelo, las máquinas, vos sabés que sentí algo que fue así, creo que fue único, fue así como algo así en mi pecho, en mi corazón que me dijo, yo quiero estudiar algo que pueda hacer, trabajar con eso yo quiero ser. Pero yo no sabía ni qué profesión era, yo solo sabía que yo quería estar ahí entre las máquinas. Y luego a uno de los compañeros con los que hacíamos deporte, yo le pregunté, le dije, mira, Jorge se llama, mira Jorge, yo quiero trabajar con máquinas. Yo vi la obra ahí de Salema, que había máquinas y me gustó. ¿Qué puedo estudiar para hacer eso? Le dije, ¿verdad?
Y tal es así que hoy no hablo con él, ¿verdad? Ya no, pero nunca me olvidé que él me dijo, él fue el primero que me dijo ingeniería civil. Wow. Ingeniería civil, entonces ahí me comencé a investigar qué es ingeniería civil. Porque, por ejemplo, cuando yo quería ser médica, tengo algunos parientes médicos, digamos que quería estudiar medicina porque consideraba que era un poco difícil, capaz, y entonces vamos a decirle que me llamaba la atención eso, ese desafío. Pero cuando vi las máquinas, Cris, mi vida cambió totalmente. Dije, no, quiero estudiar algo para hacer eso, para estar ahí. Fue una conexión inmediata. Fue una conexión inmediata, fue un clic en mi vida y desde ahí ya no paré. Comencé a ver cursos, comencé a enfocarme más todavía en la guatera, me gustaba porque ya veía el lado hidrosanitario, ya veía como un complemento y apenas ingresé a la facultad yo ya comencé a trabajar en mi profesión. Fue rápido, yo no quería esperar a terminar mi facultad para empezar a trabajar. Yo ya quería trabajar, quería ver, quería tener ese contacto y fue así, fue ese el momento, el clic en mi vida decisivo. Wow. ¿Y dónde estamos ahora, Stephanie? ¿Esto es GB Constructora? ¿Empezaron acá? Sí, así mismo. Esto es GB Constructora hoy, pero GB Constructora en realidad empezó en una oficina prestada por mis padres, un pequeño espacio ahí de ellos. Mi mamá me dio un pequeño espacio ahí para empezar. Te cuento que los primeros muebles nosotros hicimos, que ahí con mis propias manos fuimos montando, fuimos haciendo con mi familia. Sí. A veces se me quedaban todas las astillas en la mano porque no sabía manipular tanto la madera en aquel entonces. Sí. Y hacíamos, ¿verdad? Hacíamos juntos con mi familia. Entonces, cada parte de esto que hoy en día es GB Constructora lo fuimos construyendo de a poco, ¿verdad? Y esta es nuestra oficina principal, donde todos los proyectos se hacen realidad. Donde todo sucede. Donde todo sucede, así mismo. Adelante. Sí. ¿Y en qué momento sentiste que ya no querías solo construir proyectos para otros, sino crear una empresa con tu propia visión? Creo que eso fue muy rápido. Cuando empecé a trabajar, que fue en 2011 empecé a trabajar en la parte hidrosanitaria, en una guatera. En el 2012 ya empecé a trabajar en una constructora y 2013 aproximadamente ya quise crear mi propia empresa. Porque uno de los principales problemas que tenía con las empresas en las que trabajaba era que yo siempre me quise capacitar todo el tiempo. Yo apenas empezaba ingeniería, pero yo ya me iba a capacitarme en Asunción, en Encarnación, donde había cursos yo me iba. Y ese era uno de los principales inconvenientes, porque generalmente no me querían dar permiso para irme. Porque sí o sí, si iba tenía que ser un día, 2 días, dependiendo si era un congreso o si era un curso, certificado, diplomado. Entonces tenía ese inconveniente. Entonces ahí ya nacía de mí unas ganas de que tenía que hacer algo propio para poder tener ese tiempo de irme y capacitarme. Incluso cuando creé mi primera empresa, yo trabajaba de mañana y de tarde en otra empresa, estudiaba y luego el poco tiempo que me sobraba dedicaba a mi empresa. A veces trabajaba hasta las 12, la 1 de la mañana y luego me iba a trabajar otra vez me iba al trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces era así como que ya no tenía mucho tiempo para hacer deporte. Ahí ya tuve que cortar un poquitito de esa parte porque ya era dedicarme al trabajo 100%. Y era 2 trabajos, ¿verdad? Y luego ya comencé a trabajar medio tiempo nomás ya con otras empresas y ahí ya me sobraba más tiempo para mi empresa. Ya me dedicaba a la tarde, noche. Pero para mí fue fundamental. También me motivó mucho para crear una empresa propia, como te digo, la dificultad de poder ir a capacitarme. Entonces ahí dije, no, tengo que hacer algo mío. Obviamente no empecé sola, sino que empecé haciendo las 2 cosas al mismo tiempo porque necesitaba también recursos, ¿verdad? Sí. Pero así fue así en el 2013, ya creé mi primera empresa. También me di cuenta de que siendo mujer en el rubro de la ingeniería iba a tener una limitación de crecimiento. Entonces me percaté de eso porque yo veía alrededor mío que había otras personas que hacían lo mismo o incluso menos de lo que yo hacía y escalaban diferente solo por ser de repente hombre, ¿verdad? Entonces también me di cuenta de eso. Pero para mí eso nunca fue una limitación, simplemente no estaba en el lugar donde debería de estar. Entonces yo misma fui generando y fui creando esos propios espacios
que sentía que necesitaba, ¿verdad? Trabajaba doble turno, trabajaba a la mañana y la tarde en una empresa, luego iba a la facultad, luego a la noche hasta las 12 de la noche, o incluso más, trabajaba en mis proyectos propios. Fui haciendo alianzas, a veces varias alianzas a lo largo de estos años, pero tuve aliadas mujeres en ocasiones, en otras ocasiones tuve aliados hombres y se fueron dando estas posibilidades de crear la empresa sola. Y fue más o menos en el 2013 que creé mi primera empresa. Ahí nació ya GB Constructora. Sí, así mismo. Inicialmente teníamos otro nombre de fantasía, pero hoy día somos GB Constructora. Y Garcete Benítez son los apellidos de mis padres. Son mis apellidos, pero son los apellidos que mis padres me dieron. Entonces GB Constructora nace como nombre de fantasía luego de muchos años también, y que yo decidí, vamos a decirle, darle esa honra a mis padres, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todo lo que soy es gracias a ellos. Claro. Justamente sobre el punto que mencionaste, hasta hoy en día la construcción sigue siendo una industria dominada por los hombres. ¿En algún momento sentiste que por ser mujer tenías que de repente demostrar el doble? ¿Y cómo fuiste sorteando esos desafíos en tu camino como empresaria? Sí, claro que sí. Hasta hoy en día las estadísticas hablan de un 4% de presencia femenina en la ingeniería, en la construcción en nuestro país, ¿verdad? Entonces es un porcentaje muy bajo. O sea, existe una diferencia marcante desde ese punto y en muchísimos otros. Fue uno de los principales desafíos, pero yo creo que no es también solo y exclusivo de este rubro, sino en varios otros que fui sintiendo a lo largo de mi vida. Pero nunca, vamos a decirle, desafié esto desde el conflicto. Siempre lo tomé desde el lado de que debo de capacitarme más, debo de prepararme más. Claro, puede ser que sea un poco más difícil, pero si me capacito voy a lograr y voy a poder. Entonces siempre me fui capacitando y yo creo firmemente que desde el conocimiento no existen barreras. Entonces si uno se capacita, si uno se prepara, esas barreras van desapareciendo. Entonces para mí, hoy en día yo no siento que exista más esa barrera, ¿verdad? Cuando empezaba sí sentía un poco más, pero como te digo, nunca lo tomé como un conflicto. Simplemente cuando me daba cuenta que no iba a ser valorado mi trabajo en un lugar, me iba, salía de ahí. Entonces buscaba lugares donde sí valorasen mi trabajo y valoren también la mujer, ¿verdad? Entonces no generaba, como te digo, ningún tipo de conflicto, sino que decía, no, tengo que capacitarme más. Y ahí un posgrado más, un diplomado más, un certificado más, y ahí iba creciendo. Tal es así que en el 2019 fui directora de obras de la Municipalidad de Ciudad del Este, siendo mujer, siendo ingeniera, siendo joven. Ya tenía mi empresa constructora, ya tenía su antigüedad, vamos a decirle. Y fue un desafío muy grande, 350 funcionarios a mi cargo, 8 divisiones. Fue increíble, pero fue espectacular y creo que fue una de las mejores gestiones que existieron prácticamente en el Paraguay. No porque yo haya estado a cargo, sino por todo lo que realmente se hizo en ese periodo. Nosotros rompimos muchos récords en aquel entonces, en elaboración de proyectos. Fueron récords en ejecución de proyectos de FONACYT, de escuelas, recursos que nos estaban utilizando, que nosotros trabajábamos hasta las 2 de la madrugada para hacer esos proyectos y rompimos todos los récords habidos de haber, ¿verdad? Entonces fue un periodo espectacular y tuve muchísima mano de obra femenina ayudándome, Cris. Muchísima mano de obra femenina y muchos hombres también que en su momento apostaron por mí y apostaron por mi equipo. Entonces, como te digo, no existen barreras si es que nosotros no colocamos esas barreras. Y a lo largo de tu camino, de tu carrera, pasaste por el sector público, la docencia y hoy lideras tu propia empresa. ¿Qué aprendizajes fuiste obteniendo en esas diversas etapas de tu vida? Y de repente algunas decisiones puntuales que cambiaron tu forma de liderar lo que hoy es tu empresa. La verdad que fueron etapas muy importantes. La docencia para mí fue una etapa maravillosa. Siempre me gustó enseñar desde muy chiquita.
Entonces para mí esa fue una etapa genial, enseñar, transmitir un poco ese conocimiento, no ser egoísta, ¿verdad? Porque creo que eso es lo más lindo de la docencia. No verle al alumno como una futura competencia, sino por el contrario, verle como un aliado y dar lo mejor de uno. Entonces me encantaba enseñar, seguro que en algún momento lo voy a volver a hacer. Entonces ahí me enseñó realmente la docencia a compartir todo de uno, y parece que cuanto más uno comparte, más uno recibe. Sí. Entonces hasta hoy en día tengo alumnos con los que me llevo súper bien, que ya trabajaron conmigo, con los que ya hicimos alianzas. Entonces para mí eso fue muy interesante, me encantó la docencia. La función pública fue un momento, vamos a decirle, de agridulce. Aprendí mucho, crecí muchísimo. Yo considero que introduje mucho de la parte privada al sector público para conseguir que sea más ágil, que se trabaje de una manera diferente. Entonces considero que en su momento introduje también muchos cambios en lo que fue la función pública. Pero pagué un precio muy caro, tanto física, emocional y espiritualmente. Fue un momento un poco difícil en mi vida, pero como te digo, aprendí muchísimo. Tuve mi primer posgrado de cooperación internacional, lo hice en España en aquel entonces, porque realmente me gustaba, sentía que era muy interesante los hermanamientos de ciudades, poder trabajar en proyectos muy interesantes públicos, alianzas pública-privada. Aprendí mucho, y tal es así que hasta el día de hoy en la función, vamos a decir, en el trabajo privado, sigo aplicando mucho de lo que es la función pública, o hacer esas alianzas público-privadas con los inversionistas que vienen. Entonces voy buscando siempre esas alianzas estratégicas con los municipios que quieren ese crecimiento para su ciudad, porque realmente los líderes de cada municipio son muy importantes para permitir ese desarrollo de la ciudad. Son una pieza clave. Entonces hoy en día los veo como aliados estratégicos para el crecimiento, y vamos trabajando dependiendo de cada proyecto con ellos. Pero realmente la función pública fue algo que a mí me enseñó muchísimo, pero como te digo, el precio fue bastante alto. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el sector público? Aproximadamente 2 años. Aproximadamente 2 años. Me tocó pasar la pandemia ahí. Para mí no existió prácticamente la pandemia, en el sentido de que yo no me aislé. Por el contrario, yo tenía una autorización para poder recorrer y seguir trabajando. Nosotros fuimos el primer municipio en hacer el hospital, ¿verdad? Construir un hospital que fue el pabellón de contingencias. Nosotros fuimos el municipio que lo construyó más rápido, fueron en 21 días. Nosotros preparamos ese proyecto y mandamos a otras ciudades de Paraguay. Nosotros apoyamos con eso, también donamos ese proyecto con mi equipo, ¿verdad? Construimos en tiempo récord, fuimos referencia a nivel país también de eso. Y eso fue todo en plena pandemia, ¿verdad? Yo tengo fotos ahí que de repente yo estaba con el tapabocas, ¿verdad? Lejos de mi familia, lejos de mis seres queridos, trabajando, porque era la única forma que yo podía hacer algo en la pandemia, dar un lugar por lo menos donde la gente se podía ir, resguardar, tener los tratamientos que eran necesarios en aquel entonces. Incluso me agarró 3 veces COVID. Ay, no. Tuve 3 veces COVID porque como no estaba aislada, estaba constantemente en contacto con personas, y también eso fue en un sector del hospital regional, ¿verdad? Entonces yo estaba en contacto con gente muchas veces, y en una de esas ocasiones me agarró también un poco mal, pero no me arrepiento en ningún momento, porque fue una experiencia espectacular poder haber aportado a mi ciudad, incluso al país con ese proyecto que lo hicimos. Como te digo, fuimos el primer municipio en hacerlo, y fue en tiempo récord. Fue un trabajo multidisciplinar, trabajábamos con el director del hospital regional, con otras personas, con doctores. Entonces fue también un trabajo que lo hicimos en conjunto, y fue espectacular. Y muchas veces en el camino al éxito, en el proceso, muchas personas solamente ven el logro, solamente ven el éxito, lo que viene después.
y no ven esas noches sin dormir, esos sacrificios. ¿Cuáles fueron esos sacrificios para vos? Muchos sacrificios. La verdad que me emociona un poco esta parte, porque recordar un poco eso no es fácil, ¿verdad? Porque esos sacrificios empezaron desde muy chica, desde muy joven. Yo empecé a trabajar a los 8 años por las calles, por los pasillos del microcentro. Vendía relojes a los mesiteros. Pasé por situaciones muy difíciles también, incluso acoso. Yo era muy pequeña. Por suerte, mi mamá siempre estuvo ahí, siempre me apoyó. Y a los 15 años seguía trabajando en el centro, vendía cosas de mis manos, vendía relojes, lentes, ya tenía más cosas que vender. Y había días que no comíamos con mi mamá porque no vendíamos, por ejemplo. Entonces yo creo que el sacrificio estuvo en mi vida siempre. El levantarse temprano. Mis padres cuando empezaron se levantaban a la 1 de la madrugada para irse a trabajar. Entonces yo crecí viendo eso. Mucho sacrificio para conseguir lo que uno quiere. Entonces yo creo que el sacrificio forma parte. Y a veces parece que ese sacrificio nunca termina, ¿verdad? Pero uno tiene que ser resiliente, tiene que luchar, tiene que seguir. Cuando empecé la facultad, yo estaba en una piecita, yo vivía en una piecita con baño compartido. Mi primer colchón me prestó una amiga, se llama Carmen. Siempre le voy a estar agradecida, nunca me voy a olvidar de la gente que estuvo conmigo en ese proceso. Me prestó un colchoncito, no tenía heladera, tenía que colocar mi comida en un Coleman. Casi todo era no perecedero porque no tenía cómo guardar mi comida, ¿verdad? Muchas veces en el trabajo teníamos un pequeño kitchenette y yo comía fideos instantáneos casi todos los días porque no me alcanzaba. Tenía que pagar la facultad, tenía que sobrevivir, tenía que pagar mi habitación. Y me acuerdo, llegó una vez que mi jefe me pilló porque yo ponía así en un vasito nomás, no había platos en la oficina. Ponía en un vasito el fideo instantáneo, le colocaba agua caliente porque había para hacer café, lo básico en la oficina, ¿verdad? Y ese era mi almuerzo. Y mi jefe una vez me dijo que con la comida no tenía que escatimar, que tenía que comer bien, pero él no sabía mi realidad, que a mí me costaba eso. Y me llegó a regalar algunos almuerzos algunas veces. Y para mí fue como un papá, él también, porque me ayudó un poco en esas partes, ¿verdad? Pero yo siempre fui así muy de no hablar de mis cosas, simplemente decía que eso era temporal. Pero al final llegar es muy lindo porque yo no vengo de una familia que ya me dio una constructora en manos, sino que yo vengo de una familia que me enseñó a trabajar, que me enseñó que todo trabajo es honrado. Entonces, no tengo miedo de trabajar, Cris. Si algo yo tengo es ganas de trabajar y si tengo que empezar de cero, lo voy a hacer de vuelta con mucho sacrificio, con mucho esmero, con mucha dedicación. Entonces, eso yo creo que es el mensaje principal de mi historia y yo sé que de muchísimos otros emprendedores, porque empezar no es fácil. Uno tiene que tener coraje y no tiene que tener miedo, porque el miedo nunca uno va a perder, pero tiene que hacer las cosas con miedo igual. Igual con miedo hay que actuar, sí. Hay que empezar. Así mismo. Qué historia. Muchas gracias por compartir eso. Gracias por escuchar, porque a veces también uno se guarda estas historias y nunca comparte, pero están ahí y forman parte de GB Constructora. Por eso también decidí cambiar el nombre de mi empresa, porque mis padres me enseñaron esto. Mi mamá no hizo facultad, por ejemplo, pero mi papá terminó 2 facultades gracias a mi mamá. Entonces, Dios mío, son muchas historias muy lindas que yo guardo como un tesoro y para mí es un privilegio compartir hoy contigo, con la gente.
GM Constructora creció muchísimo a lo largo de todos estos años. ¿Cuál es ese próximo gran desafío o ese próximo sueño que te gustaría conquistar como empresario? Creo que el gran desafío o el objetivo actual es ser referencia nacional en asesoría especializada, asesoría técnica para empresarios que están viniendo a nuestro país a invertir, ¿verdad? A desarrollar sus industrias, trayendo recursos, productos. Entonces queremos ser referencia en asesoría para empresarios, un aliado que utiliza mucha tecnología. Queremos seguir siendo referencia en aplicación de tecnología en lo que es el rubro de la construcción en Paraguay. ¿En qué proyecto puntualmente o en qué desafío puntualmente están trabajando ahora? Estamos trayendo steel framing, que es una tecnología muy utilizada en Estados Unidos, Canadá, Japón. Estamos trayendo a Paraguay, estamos siendo los pioneros en eso. Entonces estamos aplicando, como te digo, mucha tecnología en lo que es nuestros procesos constructivos actuales. También seguimos invirtiendo en lo que es tecnología para darle un trabajo bien multidisciplinar, bien completo a nuestros clientes, ¿verdad? Tenemos varios clientes que son muy conocidos: Universidad Central del Paraguay, Vigi, la cadena de Vigi, pero uno de nuestros mimados, vamos a decirle, son los bomberos voluntarios de Ciudad del Este. Nosotros le dimos una donación, le hicimos un pórtico muy bonito, en agradecimiento a todo lo que hacen tanto por nosotros, ¿verdad? Habíamos donado también a otras instituciones, proyectos arquitectónicos. Tratamos de siempre estar ayudando, retribuyendo un poco a nuestra ciudad lo que tanto nos da, ¿verdad? Y en la actualidad estamos trabajando en un proyecto con ellos en conjunto, que es para que los bomberos sean autosostenibles. Entonces ya aprovecho este espacio para invitarle a todo aquel empresario o aquel ciudadano que quiera colaborar con los bomberos voluntarios de Ciudad del Este, que lo pueda hacer, porque estamos trabajando en eso que es tan lindo, que si se logra, que yo creo que se va a lograr porque ya lo estamos materializando, ya estamos empezando a hacer esa construcción, va a ser hermoso que los bomberos puedan ser totalmente autosostenibles y no tenga que de repente depender muchas veces de voluntad política, claro, o de colectas, ¿verdad? Que también requiere una infraestructura muy grande, mucho sacrificio, ¿verdad? Entonces sería buenísimo que eso se pueda dar. Para mí ese es uno de los proyectos más lindos que estamos trabajando ahora mismo. Qué bueno. Pero todos, claro, siempre llevan muchos sueños detrás, traer fábricas, traer industrias. Tratamos nosotros siempre de conocer a las personas que están viniendo, porque queremos que los empresarios que vengan sean empresarios de calidad, que no solamente le pueda dar trabajo a nuestro país, a nuestros paraguayos, a nuestra gente, que sino también pueda aportar ese valor de persona, ese producto bueno, de calidad también. Entonces, nuestra asesoría siempre es bastante completa en ese aspecto, desde conocer a la persona, conocer su industria, su fábrica, hasta hacer ese sueño realidad. Qué importante eso, un acompañamiento completo. Así mismo, un acompañamiento bastante integral, que creemos que es fundamental para darle la seguridad al inversionista, y también que ese proyecto sea un proyecto exitoso, que se logre y que sea, yo siempre digo, el primero de muchos proyectos. Y si una joven emprendedora con un gran sueño, pero también muchos miedos, pudiera escuchar un solo consejo tuyo hoy, ¿cuál sería? Creo que justamente dijiste la palabra clave, ¿verdad? El miedo. Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Porque el miedo es algo que nunca va a terminar. Es como esas maripositas que uno siente antes de subirse al palco, a hablar, a hacer un discurso o lo que sea. Siempre uno siente esas maripositas. Y yo creo que eso nunca va a terminar. Entonces, que hagan con miedo igual. Que hagan con miedo, que eso no le detenga para cumplir sus sueños, y que se rodeen de buena gente. Eso yo creo que es la base de todo, rodearse de gente buena, gente que tiene los mismos ideales, que tiene los mismos objetivos, personas que están en el lugar que ellos quieren estar. Entonces rodearse de esa clase de personas con propósito es lo más lindo, y creo que es uno de los mejores consejos que le puedo dar, porque creo que me gustaría que me lo hubiesen dado también a mí. Y si pudieras hablar con la Stephanie de 20 años, la Stephanie que iniciaba su carrera como ingeniera, ¿qué le dirías? Le diría que el camino no va a ser fácil, que no todas las sociedades son buenas, que cuide mucho la parte jurídica también,
que no confíe demasiado, ¿verdad? Porque muchas veces en el afán de querer hacer las cosas, de querer arrasar con todo, uno se olvida de hacer ciertos pasos previos que son importantísimos. Entonces, creo que le diría eso, que no se detenga, que el camino es largo, duro, pero que el resultado va a valer la pena. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Y mirando al futuro, ¿qué legado te gustaría dejar como empresaria, como fundadora y CEO de GB Constructora? Creo que el mayor legado, lo más lindo podría ser de que nos recuerden no solamente por lo que construimos, sino que nos recuerden por las familias que trabajaron con nosotros. Hubieron familias que crecieron con nosotros, sí. Hijos de funcionarios que le vimos crecer, que hoy en día prácticamente son como mis sobrinos, ¿verdad? Entonces creo que por esa parte humana, por el trabajo que le dimos a la gente, por lo que la gente fue creciendo con nosotros. Entonces yo creo que ese sería el mayor legado, el legado del aspecto humano, de la gente que creció con nosotros. Creo que eso es lo más lindo. Muchas gracias. Mensajes tan importantes y esa conexión tan humana también, al compartir esa historia tan personal, tan vulnerable, es tan importante. Por eso justamente abrimos espacios como estos donde empresarios puedan compartir sus historias reales. Por eso llamamos a esta serie Historias de Empresarios Reales. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Detrás de cada empresa hay una historia que merece ser contada. Soy Cris Caballero y esto fue Historias de Empresarios Reales. Nos vemos en la próxima historia.